Bien, estamos en las obligaciones del consorcista, hablamos primero de los derechos del consorcista, dos básicamente, y luego las obligaciones del consorcista. También dos podemos resumir como principales. Este es el edificio, no es el consorcio, es el edificio, este es el consorcio, un señor inexistente, pero jurídicamente aplicable, con sus manos, sus ojos y su boca, que componen su voluntad y su ejecutabilidad. Las manos es el administrador, que puede ser una persona física o una persona jurídica, y recauda y compromete con la firma o libera de compromisos también. Los ojos, el consejo de propietarios, que asiste, mira, fiscaliza, observa, contiene y asesora. Y la boca, la asamblea, que habla, diagrama, dilucida y lleva adelante la suerte de la vida comunitaria. Bien, entonces decíamos, tenemos unidades funcionales, inmuebles diferentes pertenecientes a diferentes dueños, al menos dos, de dos a infinita cantidad. Se componen en esta situación de copropiedad cuando comparten un mismo fondo o una misma parcela, y forman inmuebles horizontales o verticales, superpuestos, o incluso a veces infra eh, inferiores o subterráneos, o bueno, este, en subsuelos. Unidad funcional con sus respectivos titulares de dominio, que son los copropietarios. ¿eh? O acá le llamamos copropietarios. Bien, entonces, habíamos hablado derechos del copropietario, dos, básicamente participar en la asamblea y decidir y votar, por supuesto, y exigir la perfecta funcionalidad de su unidad, requiriendo reparaciones, o ya sea en los contornos de partes comunes que afectan a su unidad, en los perímetros, o en el funcionamiento de las instalaciones, de la infraestructura o de la estructura que ayuda y asiste a que su unidad sea perfectamente funcional, por supuesto. Dos derechos fundamentales, estos dos. Los dos, en uno conforma a uno de los órganos del consorcio, y en el otro le exige directamente al consorcio la composición de su unidad. Y deberes, dos deberes: uno, el de aportar expensas para que el consorcio pueda cumplir su misión de ser, de existir, que es conservar la edificación, y regular la conducta y el uso de quienes habitan y residen en esta edificación. Y de ahí viene la segunda obligación, es decir, las conductas, respetar las conductas de convivencia. Y a esta nos vamos a referir a uno. Y esto incide tanto sobre el copropietario como sobre quien ejerce la situación de consorcista, que puede ser ajeno a la copropiedad, es decir, puede ser alguien que no es titular, un inquilino, un cesionario, un heredero, un conviviente, un familiar, un huésped, un turista, que fuere, que está ejerciendo la residencia o el uso, si es un local comercial, por ejemplo, o el uso si es un depósito, un consultorio médico, lo que fuera, y tiene que respetar una conducta. La conducta está contemplada en el 2047 del Código Civil y Comercial de la Nación, básicamente como norma genérica superior, con sus incisos, y fundamentalmente se refiere a cómo debe comportarse un sujeto dentro de esta situación de convivencia con otros, y con cosas que se comparten, porcentualmente cada uno es dueño, con dueño o copropietario, mejor dicho, de cada una de las partes de la edificación. Por eso tiene todas estas virtudes y también todas estas obligaciones de contribuir. Aunque a su unidad no le pase nada, tiene que pagar expensas, y le pasa siempre a otra unidad o a otro lugar que nada tiene que ver. Una ala que no tiene ninguna licencia sobre unidad igual tiene que pagar, porque también es dueño de esto donde está ocurriendo ese desperfecto, que hay que regularizar o devolver a su estado
normal de funcionamiento. Y las conductas en el 2047 decíamos básicamente cuáles son las prohibiciones de conductas inaceptables. Cambiarle el destino a la unidad funcional, esa creo que está en el inciso A, cambiar el destino, porque se prevé que si todos vinieron a una comunidad a respetar una ley en el reglamento de propiedad, es la ley la ley originaria, en realidad la ley Madrid Oídes, Código Civil Comercial de la Nación, que es una ley específica de, de este sistema con un componente, con un contenido y con elementos jurídicos ineludibles e inmodificables para las partes, ¿no? Pero los reglamentos son contratos pueden legislar un poco más allá, complementariamente, nunca enfrentando a las normativas del código, y ahí están estas con los respectivos incisos de destinar la unidad a la finalidad propuesta por el reglamento. Por ejemplo, si una unidad, si la unidad funcional tiene destino habitacional, familiar, bueno, una familia hasta cuántos miembros se puede componer. Existen familias de 8 miembros, bueno, puede haber, pero no de 16, no de 18, no de 24, como algunos pensionados de unidades grandes que se cambia el destino en el camino, entonces lo que era para una vivienda familiar ahora es una pensión de muchísimas personas. ¿En qué me perjudica o en qué incide a los demás? Bueno, cada cual tiene su perspectiva personal, y si no la tiene, también igualmente el consorcio tiene la facultad de volver a reencaminar, que es cumplir con la ley que todos se propusieron a cumplir cuando vinieron a participar en este sistema. En el inciso A decíamos que se trata de eso, de respetar el destino. El inciso B, si no me equivoco porque puedo alterar un poco el orden, no importa, es respetar la normal tolerancia. La normal tolerancia, esto es bastante subjetivo en diferentes características, porque para algunos un ruido de determinado tipo de música es intolerable, para otros es tolerable, el volumen, los perros, los ladridos, eh, la asistencia de gente, el uso y el desuso del ascensor, las maquinarias funcionando, la temperatura de la caldera luego de X cantidad de temperatura de grados y no de otro. Bueno, entonces la normal tolerancia depende de cada uno, y ahí tiene una gran misión luego los jueces en ser salomónicos o ser críticos en la apreciación de la de una ideología comunitaria, para saber qué es normal y qué ya es excesivo o qué es sensiblemente delicado para alguien y no lo es para los demás. La normal tolerancia ante las conductas de los demás, por supuesto. Luego tenemos el evitar actividades peligrosas para los demás. Esto básicamente se refiere a que suele haber en consorcios, se ve todavía algunas unidades destinadas a actividades que invitan a transitar a gente ajena, porque visitan ahí a personas que se dedican a actividades lucrativas que inciden contra la moral o contra las buenas costumbres, y no solo eso que a lo mejor no es molesto ni criticable, sí la incidencia continua de gente ajena a la comunidad, porque lo que se busca es que esto sea una casa familiar. ¿Por qué una casa familiar? Salvo que uno compre en un edificio que es destinado a oficinas, por supuesto. Bueno, si está destinado a oficinas, tendrá su régimen de asiduidad de personas, todas desconocidas, porque ahí uno tiene una oficina y no una vivienda. Suele haber también, por supuesto, edificaciones mixtas que tienen viviendas, oficinas, depósitos, consultorios jurídicos, consultorios médicos, cocheras, espacios guardacoche y bueno, una infinidad incluso de habitaciones para hotelería. Hay consorcios que tienen en unidades funcionales destinadas a hotelería, y si uno adquiere ahí una vivienda familiar, bueno, pues debe someterse a que ya sabe en dónde está. Ahora, si es vivienda familiar, lo que se busca es que sea un ámbito de reducir las personas conocidas
más o menos como para evitar riesgos innecesarios o darle seguridad psicofísica a quienes la viven. Entonces, evitar las actividades o actividades peligrosas pueden ser otras, como o actividades peligrosas y actividades inmorales, actividades fuera como tener una casa de juegos adentro de una unidad, ¿eh? O tener maquinarias de estas que necesitan muchísima energía y generan gran incidencia calórica y pueden llegar a conducir riesgos innecesarios. Bueno, actividades peligrosas y depósito de mercaderías riesgosas, que también es más o menos parecido, pero cuenta en otro sentido también, incluye otras opciones o variantes como tener qué sé yo, pintura adentro de una unidad funcional que puede ser ígnea, puede tomar fuego rápidamente o tener una casa de telas en donde un local tiene prohibido eso, o bien tener un pequeño laboratorio químico adentro o plantar sustancias de aromas o aromáticas con incidencia fuerte, o que repercute en la salud de los demás, bueno, todo ese tipo, o producir gases tóxicos, nocivos, etcétera. Bueno, en este articulado más o menos se contempla casi todas las variables o hay que acomodar o ingresar todas las variables. Y luego los reglamentos de propiedad pueden contener otro tipo de incidencias o prohibiciones o restricciones al uso que ya, como sabemos, está bastante restringido en la copropiedad porque no es un dominio absoluto en el que hago y deshago lo que quiero en mi casa. No es así, la comparto y estoy restringido a modificar, a innovar, a disfrutar, no puedo sacarle el goce o el usufructo, no el usufructo técnicamente, sino el disfrute o los frutos a las partes comunes. Debo consustanciarme con el destino previsto para ilimitarlo a la unidad, no puedo abandonarla y perjudicar a las demás. Bueno, un montón de restricciones que son diferentes al dominio absoluto, por supuesto, y van restringiendo todas las facultades o atribuciones que tiene el que hace lo que quiere con su casa. Acá no, y además me debo someter a esto, a una regulación de la conducta. Y luego también a un criterio de verificación de esa conducta y sanción disciplinaria de esta conducta, ¿no? Entonces, muchas veces los reglamentos de propiedad, como son escuetos en esto, en regular específicamente y detalladamente cuáles conductas se quieren y cuáles no, y entre esas incluyen, por ejemplo, incidencias bravas, ¿no? Como tener o no mascotas, o, bueno, había en barrios cerrados las famosas bolillas negras que permitían a una comisión determinar si una persona era aceptable para que adquiriera una unidad. Bueno, esas cuestiones de regulación del uso de la edificación. Una obligación es conservar y la otra regular el uso. Y en regular el uso entra todo el resto de las variables que no sea conservación e innovación. ¿De acuerdo? Entonces, algunos consorcios, además de un reglamento de propiedad, si se queda escaso en esta regulación, implementan los llamados reglamentos internos o reglamentos de convivencia, porque acá de lo que estamos hablando en definitiva es de convivencia. Entonces, los reglamentos internos son actas asamblearias que se forman a partir de una asamblea, que es un órgano legislativo del consorcio que no puede contravenir a los reglamentos, ni el reglamento, ni las actas contravenir a leyes. Y estas actas tienen un carácter, le quieren conferir a esas determinaciones un carácter de perpetuidad. Ahora, este reglamento interno no es un reglamento de propiedad, quiere decir, no tiene la inmovilización que tiene un reglamento de propiedad, salvo si
este acta fue conformada por la mayoría que establece la ley, son 2/3 de los copropietarios, para modificar el reglamento en cuestiones insustanciales, es decir, que no toquen, derechos de copropiedad, sino regulación de conductas, y se implementa además como modificación, quiere decir que se inscribe como tal, se agrega al reglamento de propiedad y pasa a tomar esta jerarquía de reglamento de propiedad. Esto se hace ante el registro de la propiedad inmueble, lógicamente, sí. Además, tiene incidencia sobre uso de partes, o desuso o prohibición de uso de partes, o, o tiene algún tipo de consecuencia sobre la diagramación de la estructura edilicia, bueno, modificarla también al plano dimensional horizontal o no, o solo al texto del reglamento de propiedad se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, reglamento más plano dimensional, ¿de acuerdo? Bien, entonces, o adquiere esta característica de reglamento de propiedad porque se ha anexado, cumpliendo con lo necesario, o se queda en un acta de asamblea con característica de una codificación para ser perpetua, y uno se preguntará luego qué se necesita para modificarla, adicionar, quitar o reemplazar o eliminar, y bueno, uno deberá pensar que la misma cantidad de gente o no, o simplemente la mayoría que plantea, porque acá ya no voy a requerir, cuando se trata de este nivel, no requiero 2/3, sino que eso es acá, y acá lo que requiero es el 20-60, que es la mayoría absoluta instantánea o la mayoría simple de presente diferida al emplazamiento de los ausentes, y luego un acta posterior podrá reemplazar a este reglamento y un acta posterior podrá reemplazar a este reglamento interno, y bueno, no importa que le demos el nombre de reglamento interno ya, porque en definitiva lo que hacemos es regular conductas a través de actas asamblearias. En esta regulación de conducta a través de actas asamblearias también ponemos las penalidades o indisponibilidades o restricciones que le fijamos a quien incumple esta regulación de conducta. ¿Por qué? Porque si bien podemos pugnar por establecer los requisitos para acomodarnos a una conducta convivencial decorosa y colectivamente aceptable, también deberíamos poder poner las correcciones disciplinarias para el incumplimiento de las mismas, y también establecer el mecanismo necesario para poder implementar eso, porque no nos podemos quedar en solo determinar cuáles son las penalidades sin establecer el mecanismo de punición. ¿A qué me refiero con esto? Que si vamos a juzgar estas conductas, deberíamos en un acta de asamblea establecer quiénes la van a juzgar, entonces nombrar una comisión disciplinaria que puede o no coincidir, por ejemplo, con el consejo propietario, o que será el administrador, o quien fuere, un mecanismo de denuncias o de reportes, como se le quiera llamar y suene menos crudo, de interesados respecto a la conducta tomada por otro, para la cantidad de veces y por ejemplo, si son reportes de diferentes pisos, para evitar que sean connivencias entre vecinos que están enemistados con uno, entonces que sean de diferentes salas, cuerpos, pisos, o reiterada cantidad de reportes de diferentes copropietarios en determinado plazo de tiempo, como para que se pueda tomar que este es reincidente en la infracción, es decir, a quien se lo quiere punir o sancionar, es decir, un régimen de denuncias con todas sus características, un cuerpo deliberativo específicamente conformado, una acusación o imputación bien notificada para que sepa que se le está imputando, una posibilidad de descargo y una fundada resolución sobre la cuestión. Bueno, todo esto sería lo conducente para que quede bien establecido. Muchas veces los barrios cerrados y country, como tienen mucha actividad colectiva y tienen muchos espacios para utilizar, claro, se amplía el nivel de restricciones. Tienen utilización de áreas de recreación,
de espacios de juegos, de plazoletas, de animales, de campos deportivos, de clubhouse o clubes, o mejor dicho, salones de usos múltiples. Bueno, entonces, como de piscinas colectivas. Entonces, como comparten mucho, tienen que regular mucho más y tienen ya conformadas desde el inicio en los reglamentos de propiedad ya las comisiones destinadas a y los mecanismos correspondientes para evaluar o valorar esa conducta o esas infracciones a la conducta. Los edificios, en realidad lo que se comparte es el pasillo, el vestíbulo de ingreso, el ascensor, las escaleras y a lo mejor los cestos para los residuos y no mucho más entre vecinos, con lo cual deberían ser pocas, pero se comparten paredes que están pegadas, ¿sí? Entonces muchas veces el factor primordial en esto de la pacífica convivencia lo transforman los ruidos molestos, las vibraciones, los, las vibraciones de los climatizadores, los desagotes de los climatizadores, todas esas aparatologías o artefactos modernos que también traen sus consecuencias y bueno, y es regulación de la conducta de los demás. Porque, por ejemplo, desde un balcón puede estar acomodado un climatizador que gotea permanentemente al patio interno de una unidad funcional y no la daña en nada, con lo cual este propietario no puede ejercer el derecho de reclamarle al consorcio la reparación de la unidad, para lo cual el consorcio, para reparar la unidad dañada, tiene que quitar el foco de producción, haciendo quitar el climatizador, y eso no sucede porque simplemente cae agua, aun cuando fuera este agua que no es agua normal, la de vaporización de los climatizadores, es un agua mezclada con gas, pero bueno, hagamos de cuenta que no daña el piso ni nada del patio, y entonces es una regulación de conducta porque no hay daño material, entonces me debo regir por este caso y no por el ejercicio del derecho de reparación y de funcionalidad de la unidad. Y me debería dirigir por el lado de ruidos molestos o goteo permanente o un humedecimiento de las prendas que quiero colgar o poner o en el patio o lo que fuere, o porque tengo una mascota y corro peligro de tomar ese agua, lo que fuere, en lo que afecte realmente. Bien, entonces, ¿qué remedia esto? Bueno, el 2047 se compone o se conjuga con el 2069, que es un remedio jurídico dado de la norma madre del Código Civil y Comercial de la Nación, diciendo, bueno, todo lo que altera la normal convivencia puede ser obligado a cesar por una sentencia judicial. Entonces, puedo arrancar con el camino del diálogo, ya lo sabemos, el diálogo es decirle al copropietario por parte del representante legal de todos, mire, usted está afectando a fulano de tal o está afectando a otros, o a varios, y ahí se inicia la etapa del diálogo, conversaciones, medios de escritos, medios telefónicos, lo que fuere, cartas de documento, bueno, cartas de documento no, yo lo vamos a dejar para otro lado, cartas, notificaciones, notas, incluso asambleas, asistencia a asambleas y actas, para hacer confluir a quien se tiene por infractor y para que morigere o reduzca o cambie, modifique su conducta. Diálogo, cuando la etapa del diálogo se agota, la etapa de la intimación, que es, bueno, ahora sí, apercibimiento, plazo y fecha cierta dada a una intimación, ¿de acuerdo? Más recupero del gasto que costó la intimación. Luego la mediación son acciones susceptibles de ser mediadas, por lo tanto debo acudir a la mediación y juicio, para que un juez haga cesar. Bueno, ahora, ¿quién es el legitimado activo? ¿Quién es el legitimado activo ante la conducta del infractor? El legitimado pasivo es el infractor, Ahí ya no es la unidad funcional, como en la otra obligación que es el pago expensa. Acá el obligado es la unidad funcional. Acá, en la conducta, el legitimado pasivo es quien reside o quien está, o el visitante o el huésped o lo que fuere, de una unidad. Pero el legitimado pasivo es la persona porque ejecuta conductas
intolerables o conductas que infraccionan a la... Y no importa ahí si es titular de la unidad, si es poseedor o si es tenedor o no. ¿De acuerdo? Entonces, debo identificar a quién es el legitimado pasivo, infractor de conductas. Y ¿quién es el legitimado activo? El legitimado activo es el consorcio o es el afectado, o es quien sufre esa conducta. Bueno, acá tenemos una doble situación. Si al principio dijimos que una de las dos metas del consorcio es conservar la estructura y la otra regular la conducta, pues entonces el consorcio es legitimado activo para hacer regular esa conducta tanto en la vía interna como en la intimación, como en la extrajudicial, como en la judicial también. Entonces, es legitimado para hacer componer una conducta. Ahora bien, si el administrador no tiene una orden asamblearia que le dice involucrémonos como consorcio para ejecutar esta meta, el administrador no lo hace porque hacerlo directamente está fuera de su competencia si no recibe una orden. Recordemos, el administrador actúa por nombre, cuenta y orden de esto. Y la orden no está. La orden, usted me va a decir, sí, está acá, prohibido permanecer en el vestíbulo de ingreso luego de las 3 de la mañana fumando tabaco. Sí, puede estar acá bien detallado y bien contemplado, pero no es el administrador quien analiza y observa y fiscaliza y comprueba y toma la determinación de decir usted está fumando tabaco y son las 3:30 de la mañana. No es él el indicado porque eso es un nivel de percepción que debe componerse de acuerdo a quienes verifican estas tareas. Y por supuesto, a menos que esté contemplado en la currícula o en el legajo de presentación del administrador en su carpeta como una de las actividades predispuestas a realizar dentro del contrato de mandato que sella su vínculo con el consorcio. Si no fuera así, no conozco el caso que lo sea, es una actividad que les corresponde al resto de quienes se ven afectados. Entonces, quienes se ven afectados deberán concurrir a asamblea y en asamblea dar la orden al administrador para hacer involucrar al consorcio a pedirle a un juez que haga cesar esa conducta en base a un incumplimiento del régimen de convivencia. Claro, ¿quién empuja a una asamblea? Si lo sufre uno y los demás no, bueno, los demás no van, porque es poco solidaria la actividad mancomunada de los copropietarios, sí lo es para pagar expensas, porque todos compartimos un porcentual, pero poco solidaria a veces cuando uno sufre, porque además tampoco se percibe el sufrimiento de uno cuando uno no le pasa lo mismo, ¿sí? O cuando tiene otro nivel de tolerancia o no tiene una afección personal, una persona que puede tener afección pulmonar y el cigarrillo del propietario del piso inferior que viene para arriba le hace mal y a otro que está al lado no. Bueno, entonces hay que contemplar cada situación particular, hay que contemplar los anoticiamientos, hay que contemplar los detalles de las infracciones al régimen de convivencia, del anoticiamiento para que se convoque esa persona, lo mejor siempre es tenerlo avisado y advertido que lo que está haciendo es irregular o al menos le resulta irregular a otros para que componga o no su conducta. Bueno, puede seguir llevándola adelante, ser un copropietario y dice, yo me voy, esta es mi propiedad y nadie me puede sacar, ¿es cierto? Nadie le puede sacar. Entonces, ¿cuál es la resolución de un juez? Al final, cuando alguien lo encuentra infractor y le dice, bueno, compóngase. Pero un juez no lo puede desafectar de la propiedad, no tiene el poder para quitarle un derecho constitucional de propiedad a nadie. Entonces, bueno, excepcionales casos de expropiación inversa o lo que fuera, en interés público, pero en este caso no. Entonces, como no lo puede desafectar de la propiedad, ¿qué hace? Le pone una multa, que es la forma astreinte, que es un cumplimiento por desacato a una orden judicial, que es una multa dineraria que va a favor de consorcio, quien activó. Ahora, la pregunta es, ¿y pero si el que activa es el propietario? Si quien activa es el propietario del afectado, bueno, entonces si el legitimado activo de la acción es irá a favor de este, y no del consorcio, porque el consorcio no está en el proceso. Ahora, ¿cuándo este es legitimado? Y bueno, cuando sufre un perjuicio
directo o indirecto también por la conducta infractora de este al régimen de convivencia. ¿Y cómo hace un propietario para hacerlos mancomunar a los demás en su propia acción y que sea el consorcio quien vaya por el incumplimiento de la ley a corregir la conducta de este? Bueno, tiene que conformar primero el 5% al menos o el interés, o reunir o sumar el interés del 5% del propietario para estar en condiciones, por el artículo 2058, pedirle a un administrador una asamblea con temario de vengamos a ver cuáles son las infracciones de fulano de tal o de quien reside en tal unidad. Claro, puede llegar sin reunir esto si el administrador la convoca igual, o puede hacerlo si el consejo la convoca porque no la convocó el administrador, o puede hacerlo en definitiva si el administrador no la convoca, el consejo no la convoca, la pide judicial y un juez se la convoca para tratar ese temario que es incentivar a que sea el consorcio el legitimado activo para hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el consorcio le basta ser legitimado activo para hacer cumplir la ley ante una infracción al régimen de convivencia, aun cuando no haya perjuicio, de nadie. Por ejemplo, el cambio del destino de la unidad funcional puso una panchería donde el destino decía solamente será habilitado solamente se permite que sea para consultorio médico, y la panchería no produce humo, no produce olor, no produce ruido, no produce no genera ajetreo de gente extraña, no produce ningún perjuicio, pero igual está incumpliendo la ley, está incumpliendo el cambio del destino. Entonces el consorcio está legitimado para ir a la justicia, hacerle cesar y imponerle una multa, o bien la otra forma de solución que además de la multa es siempre la única ante las inconductas cuando no son corregidas por quien la lleva adelante, que son las barreras arquitectónicas. Barreras arquitectónicas que se pueden implementar a costo, por supuesto, de e implementada, obligándolo a implementar o implementadas por el actor, por el consorcio o por el perjudicado. ¿Y por qué decíamos que el consorcio está legitimado de por sí, aunque no haya perjuicio? Porque tiene esta virtud de ser quien rige las conductas. En cambio, el singular copropietario o los dos copropietarios, los tres copropietarios a quienes afecta esta actividad, necesitan demostrar que además de incumplir la ley sufren un perjuicio. Entonces, si sufren un perjuicio, sí se legitiman por sí solos sin necesidad de acompañarse por el consorcio, y si es el incumplimiento de la ley que está en manos del consorcio porque ellos delegaron al inicio de la vinculación de este sistema, delegaron al consorcio estas dos metas de recaudar, por eso no pueden modificar partes comunes ni pueden invertir en partes comunes, sino que le han delegado esa función al consorcio, y no pueden hacer regular la conducta porque también la delegaron al consorcio. Si el consorcio no se involucra, bueno, ellos no pueden hacer cumplir la ley. Pero si son perjudicados, sí, es lo mismo que ante la conservación cuando son perjudicados en el uso de la unidad funcional. ¿Por qué? Sí, le delegaron al consorcio, pero este no le mantiene la unidad, entonces se legitiman para hacer respetar ese derecho. Y acá en este caso es lo mismo, le delegaron al consorcio que haga respetar las conductas, pero el consorcio no lo hace, entonces se legitiman cuando son perjudicados y van a la justicia a hacerles esa, o a implementar barreras arquitectónicas. ¿Cuáles son las barreras arquitectónicas? Bueno, muchas, variadas, y siempre hay mecanismos: insonorización, doble ventana, implementación de prohibiciones de acceder a determinado lugar, por ejemplo, de impedirle usar el salón de usos múltiples, porque allí fue donde produce las inconductas, y se le quitará la llave o se pondrá un sereno a costo de él para que no dejarlo entrar al infractor, o del uso de la terraza porque se junta a fumar con amigos o lo que fuera. Bueno, todo tipo de barreras arquitectónicas, poner paramentos, poner parapetos, poner eh, mecanismos o toldos o techo de policarbonato, lo que fuere, por ejemplo, ante la caída de los aire acondicionados, bueno, y todo a costo del infractor. Ya sea la legitimación, lo importante acá, la legitimación activa del consorcio, porque se moviliza solo el consorcio mancomunadamente en interés de quien estaban perjudicados, porque es perjudicado toda la comunidad. Hay veces que pasa, que las inconductas devienen de una deficiencia en la salud mental de las personas, y los implicados son todos en determinado momento, porque hay personas que pierden la razonabilidad y ejecutan actos perjudiciales o peligrosos para todos los demás, y cuando no reciben una
una curatela apropiada y oportuna, el que activase el consorcio en interés de todos, pero el administrador siempre es recomendable que no lo haga por su propia competencia, sino impulsado por una orden de consorcio, y que esa orden dada por acta respete, por supuesto, lo que establezca el reglamento de propiedad o el reglamento interno, que es otra acta conformada a los efectos de detallar cuáles son incumplimientos o no al régimen de convivencia. Entonces, ¿quién activa? El legitimado, el consorcio, siempre, ante cualquier vulneración de esta. Basta la prueba. Y la prueba a veces es difícil, sobre todo la prueba de los ruidos molestos, pero bueno, existen mecanismos de traer a un ingeniero, un técnico con un decibelímetro y medir, a un escribano que constate que X situación se está presentando de continuo. Puede ser acá un local que está destinado a boliche o discoteca y no era la previsión, puede traer un escribano en horario en el que está funcionando y verificarlo con la fe pública, que vale más que la palabra de quien dice que no. Bueno, y hay diferentes mecanismos y diferentes formas alternativas de solucionarlo a través de barreras arquitectónicas y si no a través de multas permanentes y continuas e incluso adicionales que se van incrementando en la medida que sigue. Entonces se lo ataca por el bolsillo para que le duela la conducta que sigue teniendo. El legitimado activo del consorcio, el legitimado pasivo, quien provoca la inconducta y lo debo identificar. Y si no, activo una diligencia preliminar para saber quién es, con un oficial, un reconocimiento judicial, un mandamiento de reconocimiento, para saber quién es, y si no, involucro al titular, si sé que no lo es, también para que establezca quién es el que reside allí, lo identifico para que se defienda en juicio o para que venga a las etapas previas a fines de no llegar a esta última instancia. Y si es un inquilino, es decir, no solo un inquilino, puede ser un comodatario, puede ser un poseedor ilegítimo, puede ser un usucapiente, es decir, un usurpador, un ocupante ilegal, o puede ser cualquier otro que no sea un copropietario titular a quien un juez no le puede quitar la propiedad. Bueno, en ese caso, si el infractor es otro que no es el copropietario titular, lo puede desalojar. La orden puede llegar a ser el desalojo. Incluso, bueno, por supuesto, el desalojo de mascotas, salvo algunos derechos que se están implementando hoy día de familiaridad de multiespecie que bregan por mantener el cariño y el afecto y la necesidad de tener a estas mascotas consigo, pero cuando el juez interpreta que la infracción es realmente redundante en la convivencia, bueno, estamos destinados a soportar esto. Como en la convivencia ciudadana tenemos obligaciones de respetar para evitar alterar la pacífica convivencia en las vías públicas, bueno, pues más en las convivencias privativas para respetar conductas que nos involucran a todos o que al menos involucran a algunos y que podemos observar en una asamblea y escuchar las dos campanas, como se dice, y saber qué está sucediendo, que hoy día quizá no me molesta a mí, pero mañana me puede afectar o molestar. Bueno, esto es convivencia y es la otra de las dos obligaciones de los copropietarios y de los consorcistas. Una es pagar expensa, la otra es respetar conducta. Hasta acá llegamos.